Bienvenidos a una lección sobre la transformada inversa de Laplace. De la lección anterior, sabemos que la transformada de Laplace nos permitirá convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica una vez que resuelve la ecuación algebraica en el dominio de la frecuencia en términos de S. Queremos volver al dominio del tiempo t, ya que eso es lo que estamos resolviendo dada una función grande f de S. Queremos encontrar una función f pequeña de t tal que la transformada de Laplace de f pequeña de t sea igual a f grande de S del teorema de unicidad. Conocemos poco f de t es único. Como resultado, la siguiente definición: supongamos que f grande de S es igual a la transformada de Laplace de f pequeña de t para alguna función pequeña f de t. Nosotros defina la transformada inversa de Laplace como la transformada inversa de Laplace de f grande de S es igual a f pequeña de t. Existe una fórmula integral para la inversa de Laplace transformarse, pero no es tan simple como la propia transformada de Laplace. Requiere números complejos e integrales de ruta. Para nosotros bastará con calcular la transformada inversa de Laplace, utilizando la tabla 6.1 siguiente como ejemplo. Se nos da que f grande de S es igual a 1 dividido por la cantidad S más 1, y se nos pide que hallemos la transformada inversa de Laplace. Si observamos nuestra tabla, usamos la fórmula en la parte inferior de la primera columna, que he ampliado aquí. A la izquierda, la transformada de Laplace de elevado a t es igual a 1 dividido por la cantidad S más a en nuestro caso. Observe que a es igual a 1 y, por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de 1 dividida por la cantidad S más 1 es igual a elevado a menos 1t o simplemente a menos t. Como la transformada de Laplace es lineal, la transformada inversa de Laplace también es lineal, es decir, la transformada de Laplace inversa de a veces grande f de S más b veces big G de S es igual a veces la transformada inversa de Laplace grande f de S más b veces la transformada inversa de Laplace de big G de S. Por supuesto, también tenemos la transformada universal de Laplace de a veces grande f de S es igual a veces la transformada inversa más de f grande de S. Demostremos cómo se puede usar la linealidad. Para el siguiente ejemplo, se nos da una f grande de S igual a S al cuadrado más S más 1, todo dividido por la cantidad SQ más S, y se nos pide que hallemos la transformada inversa de Laplace. Utilizamos primero el método de descomposición de fracciones parciales. Para escribir una f grande en una forma en la que podamos usar la tabla 6.1 para encontrar la transformada inversa de Laplace, esto indica que empezamos factorizando el denominador como S multiplicado por la cantidad S al cuadrado más 1. Observe cómo tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, así que ahora escribimos la función dada, grande, f de S, dividida por S plus la cantidad de S más C dividida por la cantidad S al cuadrado más 1 se recupera cuando tenemos un factor lineal. El numerador es una constante cuando tenemos un factor cuadrático. El numerador es lineal y ahora, para el siguiente paso, que he mostrado aquí en azul a la izquierda, multiplicamos ambos lados de la ecuación por LCD que da como resultado la ecuación S al cuadrado más S más 1 es igual a veces la cantidad S al cuadrado más 1 más la cantidad BX más C veces S y ahora igualamos los coeficientes, lo cual he hecho en la siguiente línea porque S al cuadrado debe ser igual a por S al cuadrado. Sabemos que A es igual a 1, también podemos indicarlo observando el término constante 1, y también sabemos que BX más C deben ser iguales a coeficiente de S, que es 1. Esto indica que B es 0 y C es 1, y ahora sabemos que la descomposición de la fracción parcial es 1 sobre S más 1 sobre la cantidad S al cuadrado más 1 y ahora tomamos la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación, y usamos la propiedad de la linealidad, y ahora hallamos la transformadora de Laplace inversa de 1 sobre S y luego sumamos la transformada inversa de Laplace de 1 dividida por la cantidad S al cuadrado más 1 para encontrar la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por S. Usamos la primera fórmula en la primera columna, donde la transformada de lapso inversa de una constante es igual a la constante dividida por S. Observe que en nuestro caso la constante es 1 y, por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por S es igual a 1, y luego, para la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad S al cuadrado más 1, usamos la primera fórmula en la segunda columna donde la transformada de Laplace del seno omega t es igual a omega dividida por la cantidad S al cuadrado más omega al cuadrado. Observe en nuestro caso, porque el denominador es S al cuadrado más 1 omega al cuadrado y omega igual a 1 y, por lo tanto, la transformada inversa de Laplace es seno t y, por lo tanto, la transformada de Laplace inversa de la función original, f grande de S es 1 más el seno t.
Otra propiedad útil es la llamada propiedad móvil o primera propiedad móvil, que establece que la transformada de la place de elevado a t veces pequeño f de t es igual a f grande de la cantidad S más a, donde f grande de S es igual a más transformada de f pequeña de t. La propiedad de desplazamiento se puede usar, por ejemplo, cuando el denominador es una cuadrática más complicada que puede aparecer en el método de las fracciones parciales. Completamos el cuadrado y escribimos esas cuadráticas como el cuadrado de S más A más B y, a continuación, usemos la propiedad de desplazamiento como ejemplo, hallemos la transformada inversa de la place de una dividida por la cantidad S al cuadrado más 4 Siemens más 8 para empezar, observe que el denominador no se factoriza y, por lo tanto, empezamos por completar el cuadrado de S al cuadrado más 4 Siemens, que he mostrado aquí a la derecha para completar. Al cuadrado de S al cuadrado más 4 Siemens sumamos la mitad del cuadrado del coeficiente de S, que es 4, la mitad de 4 es 2, 2 al cuadrado es 4 y, por lo tanto, sumamos 4, pero para que no cambiemos la expresión, ahora tenemos que restar 4. Y ahora S al cuadrado más 4S más 4 es un trinomio cuadrado perfecto, es igual a 2 factores de S más 2, y 8 menos 4 nos da más 4, así que ahora veamos nuestra fórmula. Tenemos que f grande de S más 2 es igual a 1 dividido por la suma del cuadrado de S más 2 y 4, también sabemos que A es igual a 2 y f grande de S, que es big F sin el desplazamiento, es 1 dividido por S al cuadrado más 4, y ahora en la fórmula anterior para encontrar f pequeña de t, necesitamos encontrar la transformada inversa de la place de f grande de S, que de nuevo es 1 dividido por el cuadrado de S más 4, mirando nuestra tabla de fórmulas, más específicamente, la primera fórmula de la segunda columna. Tenemos la transformada de la place del seno de que omega t es igual a omega dividido por la cantidad S al cuadrado más omega al cuadrado, observe que en nuestro caso omega al cuadrado es igual a 4 y, por lo tanto, omega es igual a 2 o más, específicamente en el extremo izquierdo y azul. Ahora conocemos la transformada inversa de la place de 2 dividida por la cantidad S al cuadrado más 4 es igual a seno de 2t, pero porque nuestro numerador es 1, no 2, sino la transformada inversa de la place de 1 dividido por el cuadrado de S más 4 es igual a un medio seno de 2t, lo que nos da un poco de f de t, así que ahora, juntando todas las piezas donde sabemos que la pequeña f de t es igual a una mitad seno de 2t, también se sabe que f grande de S más 2 es igual a 1. Dividido por la suma del cuadrado de S más 2 y 4, así como A es igual a 2, tenemos la transformada inversa de la place de una dividida por cantidad S al cuadrado más 4, S más 8 es igual a la transformada inversa de la place de una dividida por el cuadrado de S más 2 más 4, que usando nuestra fórmula es igual a e elevado a menos 8t por pequeña f de t, donde en nuestro caso A es igual a 2, y pequeña f de t es igual a la mitad del seno de 2t. Dando. Usemos una transformada de la place inversa de un medio elevado a menos 2t seno de 2t, en general. Queremos aplicar la transformada inversa de la place a la racional. Funciones que se expresan en forma de f grande de S dividida por g grande de S, donde f grande de S y g grande de S son polinomios. Ya que normalmente para las funciones que estamos considerando la transformada de la place pasa a 0 cuando S se acerca al infinito, no es difícil ver que el grado de f grande de S debe ser menor que de big G de S. Esas funciones racionales se denominan funciones racionales propias, y siempre podemos aplicar el método de las fracciones parciales. Por supuesto, esto significa que necesitamos poder factorizar el denominador en factores lineales y cuadráticos, lo que implica encontrar las raíces de los denominadores, pero ahora también sabemos que si el denominador es un denominador cuadrático que no factoriza, puede intentar completar el cuadrado y usar la propiedad de desplazamiento. Espero que te haya resultado útil.